¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 a 8 minutos, 21 grados. La temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo acá en la Caja Negra. Dos temas tenemos para desarrollar hoy. Pero antes, esto me acaban de pasar ahora. Vamos a ampliar esto mañana en la radio, también el próximo martes. ¿Se acuerdan de la empresa Eurotech? La empresa Eurotech SA del clan Ferreira. Insumos chinos el año pasado. ¿Se acuerdan que habíamos revelado acá todo el escándalo en la Caja Negra? Desde el Instituto de Previsión Social, desde el IPS, hay una intención de a toda costa pagarle una millonaria cantidad de dinero a esta empresa del clan Ferreira. Acá dice informe y solicitud de parecer con relación a la adenda número 4 del contrato 031/18, suscrito con la firma Eurotech SA, en el marco de la licitación, adquisición de medicamentos varios para el IPS. Y acá tengo toda la documentación de este dictamen, 83 páginas. Dice informe solicitó al parecer, esto ya mencionamos. Esta empresa ahora mismo quiere cobrar alrededor de 20.000 millones de guaraníes. Estamos hablando, ¿cuánto? 20.000 millones, un poco más de 3 millones de dólares. Eurotech, empresa del clan Ferreira, empresa que está inhabilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, inhabilitada hasta el 2023 para operar con el Estado a raíz del escándalo del año pasado de insumos chinos, entre otras cuestiones, por cierto. Y los dueños de esta empresa, el clan Ferreira, todos están investigados, procesados por el Ministerio Público. Lo que llama la atención es que desde la administración del doctor Battaglia, Vicente Battaglia, Instituto de Previsión Social, esto pasó por varias dependencias. A toda costa le quieren pagar esta cantidad de dinero. Y el detalle que veo acá, reitero que esto vamos a ampliar mañana en la radio, esta semana, también en próximos capítulos de la Caja Negra. La intención del IPS es pagarle a Eurotech 20.000 millones de guaraníes. Ahí, esto que estamos viendo, este documento, dice el cual no cuenta con código de contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Si no cuenta con código de contratación, el IPS no puede pagar. Pero ¿qué es lo que tenemos acá, esta documentación? El lobby que estaría siendo una conocida senadora vinculada a todo el tema IPS, medicamentos, etcétera, etcétera, operando con el presidente actual del IPS, con el doctor Vicente Battaglia. Hay dictámenes acá de varias direcciones, Consejo de Administración, la Dirección Administrativa, a toda costa operando para pagarle al clan Ferreira, a la empresa Eurotech, Departamento de Administración de Suministros Médicos. Acá hay un documento que hace referencia, que le hace el guiño para que se concrete este pago. Adjudicación Eurotech, acá está el contrato. Se hizo una adenda y esta adenda ya se habría realizado al contrato, digo, cuando ya la empresa, según la documentación acá, la que tengo a la vista, cuando la empresa ya estaba inhabilitada por contrataciones públicas. Cuando una empresa está inhabilitada no puede directamente operar con el Estado. Pero vamos a ampliar esto. Lo cierto y lo concreto es que están operando el clan Ferreira, aprovechando la influencia con una conocida senadora para concretar el pago de 20.000 millones de guaraníes, un poco más de 3 millones de dólares a esta cuestionada empresa clan Ferreira. Bueno, esto vamos a guardar acá por ahora y vamos a seguir mañana en la radio. Vamos a llamar al presidente del IPS a ver si nos responde y nos da explicaciones sobre este tema y en otros capítulos de la Caja Negra. Bueno, nos metemos al tema principal de esta noche. Desde la semana pasada, el diario La Nación, el Grupo Nación,
el departamento de investigación de ese medio, que está a cargo de la colega Rosana Escobar, viene realizando una serie de publicaciones. Ellos con sus denuncias evidenciaron una realidad y visibilizaron algo que hace mucho tiempo se tuvo que haber instalado en el debate. Esto que estamos viendo por locales, despensas, parrilladas, copetines, etcétera, etcétera. En Asunción, acá en la esquina del canal, hay un local, una despensa donde funcionan estas maquinitas callejeras, las máquinas chinas, que son tragamonedas. Y detrás hay toda una historia que el diario La Nación estuvo publicando, aristas que hacen referencia a la problemática social que tiene que ver con menores de edad expuestos, sectores vulnerables a estos juegos, las máquinas que funcionan de manera clandestina en las calles. Nosotros vamos a enfocar una arista y que tiene que ver con una cuestión institucional desde la Comisión Nacional de Juegos de Azar, y ya está con nosotros el abogado Javier Balbuena, expresidente de la CONAXAR, para poner un poco en contexto qué es lo que hay detrás de este esquema que, entre paréntesis, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores la semana pasada se mencionó, y vamos a ver si podemos tener un contacto vía Zoom con este señor Luis Mario Rojas. Él es asesor técnico de sindicatos de trabajadores de bingos, afines, quiniela, etcétera, etcétera, donde habla, incluso también la senadora Esperanza Martínez desliza de que podríamos estar detrás de un supuesto esquema de lavado de dinero. ¿Cuál es la cuestión de fondo acá? La ley marco de la CONAXAR, la 1016 del 97 del 97, esa ley es bastante clara, la de CONAXAR, cómo tienen que funcionar estas máquinas, conocidas también como tragamonedas, porque no es ninguna modalidad nueva, son máquinas tragamonedas, tienen que funcionar en salones de juegos de azar, no en la calle. Y allí también, en esa ley marco de la CONAXAR, se determina el grado de responsabilidad que tienen los municipios para la habilitación, por el cual cobran un canon, y donde interviene la CONAXAR, que es en la fiscalización. En octubre del año pasado, la actual administración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, en un alevoso abuso de autoridad, se tomó atribuciones que no les corresponde. Le cede a una empresa, iCrot S.A., le cede atribuciones que le competen en todo caso a la CONAXAR para que esa empresa, iCrot, se encargue del cobro de canon a estos locales que operan de manera irregular porque no están habilitados por la ley marco para que operen de esa manera, para que le cobren un canon, hagan un censo y otras cuestiones que vamos a ver en el informe y que después vamos a hablar con Javier Balbuena. No se hizo ninguna licitación, de manera unilateral, vía resolución, la CONAXAR le cede esa atribución a una empresa alegando que la CONAXAR no está en condiciones y no tiene la capacidad técnica de recaudar. Cuando que en realidad, y nosotros queremos irnos al problema de fondo, ese negocio no tiene que funcionar. Porque ese negocio de las máquinas callejeras no tienen que estar en las calles directamente, no tienen que operar en las calles. Si quieren operar, tienen que operar dentro de los salones de juegos de azar. Eso dice la ley marco. No puede la CONAXAR vía resolución pisotear lo que dice la ley marco, la ley 1016/97 que regula el funcionamiento de los juegos de azar. Vamos a mostrar este informe y estábamos leyendo detalles de esta resolución de la CONAXAR para con esta empresa iCrot S.A. y hay un dato no oficial, pero un dato aproximado de cuántas máquinas tragamonedas que están en las calles funcionan a nivel país. El dato que nosotros recogimos, y eso nos va a corroborar también Javier Balbuena,
se habla de un aproximado de 25.000 máquinas. Por otro lado, se especula de que podrían haber 150.000, que es un dato casi irreal e irrisorio porque es imposible que exista esa cantidad y Balbuena va a explicar por qué. De esas 25.000 máquinas que en teoría estarían operando a nivel país, esta empresa que le da ese derecho a la Conaxar se encarga del cobro del canon y tenemos documentos, facturas que emite esta empresa que cobra el canon entre 300 a 400.000 guaraníes en concepto de canon. Vamos a redondear, de los 400.000 guaraníes que cobra esta empresa ICROT, le da 80.000 guaraníes a la Conaxar. Es decir, la empresa recauda 100, le da 30 a la Conaxar. Y partiendo de ese dato de 25.000 máquinas que nos corrobora el expresidente de la Conaxar, de ahí surge este número que van a ver en el informe, de que este es un negocio para esta empresa concesionaria que la Conaxar le concede o le otorga esa concesión de manera ilegal, por cierto, porque eso vamos a argumentar después, porque esta empresa mueve $1 millón por mes aproximadamente. $1 millón. Vamos a ver el informe. Negocio de $1 millón. Legalizan juegos con máquinas callejeras y benefician a empresa de maletín. Este caso fue revelado por una investigación del Grupo La Nación la semana pasada. La Comisión Nacional de Juegos de Azar, a través de una resolución y sin licitación previa, otorgó a una empresa privada la facultad de censar, catastrar, explotar y cobrar un canon mensual por la explotación de máquinas callejeras de juegos de azar que operan en la clandestinidad. La resolución 34/2020, que beneficia a la empresa ICROP Sociedad Anónima, autoriza la nueva modalidad de explotación con intervención en la operación del juego de azar de máquinas electrónicas de calle en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar. Mediante esta resolución y sin licitación ni informe técnico ni jurídico que avale esta decisión, la Conaxar autorizó a esta empresa privada para que realice el censo, catastro, fiscalización y hasta el cobro de un canon por cada máquina en funcionamiento. El argumento de las actuales autoridades de la Conaxar para justificar la decisión de delegar sus propias funciones y tercerizar el cobro del canon tiene relación con la incapacidad de control del negocio y la situación de hecho que se traduce en la proliferación indiscriminada de las máquinas chinas en sitios no destinados a juegos de azar. Violentaron su propia ley marco, además de otras resoluciones y decretos sobre juegos de azar. La Conaxar categorizó el negocio de las máquinas chinas como una nueva modalidad de juego de azar de explotación transitoria, procediendo así a legalizar, a favor de una empresa privada, un negocio clandestino. En la resolución estipulan que la empresa deberá abonar de forma mensual al Estado la suma de un jornal mínimo, 80.000 guaraníes, por cada máquina censada, registrada y explotada efectivamente bajo la nueva modalidad. Sin embargo, de acuerdo a documentos recogidos por la Caja Negra, la empresa cobra entre 450.000 y 300.000 guaraníes por cada máquina. De esta manera, la empresa ICROP Sociedad Anónima se embolsa más del 70% de lo recaudado por cada máquina. En Paraguay, la explotación y fiscalización de los juegos de azar se encuentran regulados por la Ley 1016, que establece el marco regulatorio para todas las personas físicas y jurídicas que deseen instalar y operar juegos de azar. El artículo 4 de la Ley 1016 establece que la planificación, control y la fiscalización de los juegos de azar
de las actividades dedicadas a su explotación serán ejercidos por la CONAXAR, es decir, las facultades y atribuciones de la comisión poseen carácter legal y son indelegables, es decir, la propia ley de la CONAXAR establece los límites y las atribuciones para la explotación de juegos de azar. Las máquinas de calle o máquinas chinas, como se conocen comúnmente a la explotación de juegos de azar callejeros, operan en total clandestinidad, ya que se ubican fuera de las salas de juegos, por ende, escapan a todo tipo de control. La Municipalidad de Asunción resolvió declarar la inaplicabilidad de la resolución de la CONAXAR por atentar contra el principio de la autonomía municipal. Consideran que no puede una resolución ajena al municipio disponer dónde se habilitarán locales de juegos de azar bajo la falsa premisa de nueva modalidad. Anuncian que pedirán a la Corte Suprema declarar la inconstitucionalidad de la resolución. Se calcula que existen unas 25.000 máquinas distribuidas en todo el país. Está con nosotros para hablar sobre este tema Javier Balbuena, abogado, expresidente de la CONAXAR. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Muy estás? buenas noches, Jorge. Un gusto estar en este programa, a ver un poco qué hay en esta caja negra que hoy vamos a ver un poco qué hay. A mí me pareció muy interesante la semana pasada el hecho de, pues siempre nos llamó la atención. Yo siempre acá en la esquina del canal, vuelvo a repetir, veo niños, señoras, están allí con esas máquinas y siempre me ha llamado la atención. Por eso hemos celebrado incluso que esta investigación que hicieron desde el Grupo Nación de visibilizar una problemática social y detrás de eso qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, al escuchar tu intervención, pues fuiste convocado por la Comisión de Hacienda Así es. del Senado, ahí dije, pues espera un poco, acá hay cuestiones que me parece importante también acompañar ese trabajo que viene haciendo el Grupo Nación y ir un poco también a otras aristas de esta historia que me parecen importante puntualizar. Por ejemplo, acá está la ley marco de la CONAXAR, que es la 1016/97. Y yo decía, más allá de las consecuencias que hay, ¿verdad? Detrás de esto, de esta operativa, de la intervención de los municipios que no tienen, entre paréntesis, intervención, de la situación de niñez, de la fabricación de estas máquinas, etcétera, etcétera. Vamos a retrotraernos a esto que tiene que ver con la ley marco, ¿verdad? Dejamos de lado las resoluciones de la CONAXAR porque la que vale y la que regula a la Comisión Nacional de Juegos de Azar es la ley marco. La ley marco establece, ¿qué cosa? Que estas máquinas o tragamonedas o máquinas de calle que nosotros le llamamos, ¿dónde tienen que operar? En salones de juegos de azar. En ningún lado, dicen, pueden operar en la calle, en un copetín, en una despensa, en una parrillada, en una ferretería o en un boliche, ¿verdad? No dice en ningún lado eso. ¿Cómo se entiende que esta administración de la CONAXAR se haya tomado esa atribución de dejar de lado lo que dice su ley marco y vía resolución cederle un poder, un superpoder, tercerizar cuando en realidad ni siquiera lo puede hacer la CONAXAR, en todo caso lo tiene que hacer Hacienda, pero no quiero ir ahí porque nosotros vamos a la cuestión de fondo. La ley marco no le permite a la CONAXAR ceder eso y lo que en todo caso debería hacer la CONAXAR es disponer, requisar todas esas máquinas porque esas no pueden operar, aunque se pretenda hoy hablar de legalizarlas, no pueden estar operando en las calles. Totalmente, Jorge. Y ahí hay que saber un poco que la CONAXAR es una dependencia del Estado, es una dependencia del Ministerio de Hacienda, no es una entidad privada, por lo tanto se rige por el derecho público, el derecho administrativo, y solamente pueden hacer lo que expresamente les está permitido. Lo que no está permitido está prohibido en este caso, ¿verdad? Y en este caso, la ley de juegos de azar, que vos bien lo mencionabas, del año 1997, establece que las máquinas electrónicas de juegos de azar son de competencia municipal, no es de competencia de la CONAXAR, y que también las municipalidades autorizan locales
de máquinas electrónicas de juego de azar. Y si la ley te dice eso, quiere decir que no pueden estar en otros lugares, no pueden estar en la vía pública, no pueden estar en lugares diferentes a donde se operen juegos de azar. En consecuencia, si vos mirás la resolución que autoriza este emprendimiento, porque en realidad no sabemos si es un juego, es un servicio, es un catastro, es un censo, en ninguna parte le autoriza a la CONAXAR a realizar lo que realizó, ¿verdad? Yo creo que si uno se fija en la resolución no va a encontrar un solo dictamen técnico, un solo dictamen jurídico, porque esta no es una cuestión de rutina que todos los días hace la CONAXAR. Ante una circunstancia como esta, la CONAXAR debió haber consultado a la Abogacía del Tesoro, a la Contraloría General de la República, a ver qué dice, si lo que pretendía estaba dentro de sus facultades. Evidentemente yo conozco la ley de juegos de azar, fui 4 años y medio presidente del órgano de control de juegos y conozco perfectamente que en ninguna letra, en ningún artículo de la ley de juegos de azar, la ley le faculta a la comisión a ceder sus funciones. ¿Y por qué la gente no entiende mucho por qué hablamos, Jorge, de ceder sus funciones? Porque al otorgarle la autorización para hacer un censo, para hacer un catastro, esas son funciones que le corresponde al Estado paraguayo, en este caso por la CONAXAR. Y no hay ningún artículo que le faculte a la CONAXAR a ceder sus funciones. Es más, veíamos recibos y facturas de cobro de canon. En la práctica están ejerciendo el rol de caja del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y lo dije ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores. La CONAXAR tercerizó sus funciones. La CONAXAR se privatizó. Apaguemos la luz y dejémosle entonces al sector privado que maneje todo. Acá hay una cuestión, insisto yo en esto, que es clave, el origen. Esta resolución que tengo acá tiene fecha 8 de octubre de 2020, es del año pasado, por la cual se autoriza la nueva modalidad de explotación. ¿Nueva modalidad de explotación? La máquina es más vieja que la CONAXAR. O sea que cuando la máquina está, los juegos electrónicos de azar, entre comillas, tragamonedas, son establecidas en la misma ley, se definen en la misma ley. O sea que la ley ya conocía este juego en el año 1997. No es nuevo. Ahí hacemos un paréntesis, porque varios paréntesis hay acá. ¿Quién determina de que esto es nueva modalidad de explotación? ¿Dónde está el sustento técnico que diga esta es una nueva modalidad? ¿Por qué una nueva modalidad? Porque, no sé, el software se trae de China, no sé dónde, no existe eso. Yo te cuento una cosa, Jorge. La CONAXAR tiene convenio con organismos y empresas del sector privado que se dedican a la calibración de máquinas, a la certificación de sistemas, gente que conoce mucho de este tema, ¿verdad? En alguna ocasión nosotros le pedimos auxilio a estos organismos para que nos capaciten en forma técnica. ¿Será que la CONAXAR hizo lo propio ahora? O por lo menos enviar, como alguna vez se hizo allá por el año 2011, porque esto no es la primera vez que se está intentando. Ya hubo un intento en el año 2011, se ejecutó en el 2012 y parte del 2013, cuando se autorizaron este tipo de máquinas para su explotación en toda la República. Y mi primera resolución como presidente de la CONAXAR en aquella época fue revocar aquella intención. Pongo un ejemplo, corregime porque es tu especialidad, estuviste 4 años y medio en la CONAXAR. Cuando estaba leyendo estas documentaciones, yo hacía la comparación. Me acuerdo hace un par de años, polulaba el negocio de la quiniela MAU, Sí. la quiniela clandestina. ¿Qué hace CONAXAR? Inclusive antes, inclusive también en tu administración, ante la imposibilidad de controlar, nos dice, voy a tercerizar a la empresa JT para que se encargue de cobrar el canon porque pagan 0 canon. ¿Qué hizo la CONAXAR? En alianza con las autoridades, Ministerio Público, Policía Nacional, se combate el juego ilegal de la quiniela MAU y se potencia lo legal que está pagando un altísimo canon, por cierto. Correcto. Lo mismo traspolamos el caso de la quiniela MAU con esto. Lo que la CONAXAR tiene que hacer es sacar de operación ese negocio que está funcionando de manera ilegal.
porque en ningún lado hay ningún sustento técnico ni jurídico que diga que esas máquinas puedan operar en la calle, en una despensa o en un almacén o en un boliche. No dice en ningún lado. Es lo que tuvo que haber hecho la CONAXAR. Sin embargo, ¿qué hizo la CONAXAR? Sin ninguna licitación, sin dictamen, sin ningún informe técnico, le cede a una empresa privada, que entre paréntesis nosotros nos fuimos a buscar dónde funciona esta empresa privada, nos encontramos en la zona de Luque, ni un cartel, ahí vamos a ver enseguida imágenes dónde funciona. Pone un poco ahora, nos fuimos a buscar dónde opera esta empresa iCrot, que entre paréntesis quiero decir, la empresa iCrot, cuando se le hace este reclamo, ellos dicen, bueno, nosotros mostramos la resolución que les dio la CONAXAR. Una resolución nula. Una resolución que no tiene ningún sustento legal, que ya nace mal porque no hay elementos jurídicos que sustenten esa resolución. Totalmente. Ni técnico, ni jurídico. Ahí está, esa es la zona del Luque. Nosotros fuimos a buscar porque nos dijeron que por ahí funcionaba, en la dirección, en la calle, no hay ningún cartel, absolutamente nada. Entonces, ¿ustedes se imaginan el poder que le da la CONAXAR a esta empresa iCrot? Que entre paréntesis no sabemos, hay versiones, quiénes están detrás, que después en un informe vamos a mostrar quiénes estarían detrás de la empresa iCrot S.A. Aparecen, inclusive se menciona el nombre de algunos políticos, uno de San Lorenzo, otro político de la zona de Itapúa, que eso nosotros no tenemos corroborado. Sí tenemos por testimonios en redes sociales quiénes estarían detrás de este negocio. La cara visible de la empresa iCrot aparece en un grupo de abogados, de apellido Vera, entre paréntesis, pero ¿quiénes están detrás de esta empresa que nosotros vemos? Ellos muestran en su página web, no hay una dirección física de dónde opera, nosotros llamamos, averiguamos y nos llevaron a esta dirección. Pero ellos se amparan en esta resolución de la CONAXAR. La CONAXAR me dio la autorización. ¿Y qué le autorizó la CONAXAR? La facultad de censar, catastrar, explotar y cobrar un canon mensual por la explotación de máquinas callejeras de juegos de azar que operan de manera clandestina. Es bastante claro este tema. Haciendo esa comparación con la quiniela MAU. La quiniela MAU tenía que liquidar y se liquidó. Supongo yo que se liquidó porque hoy no hay más denuncias, ¿verdad? Para fortalecer lo legal. No se puede pretender legalizar cediendo atribuciones y competencias que tiene un ente regulador como es la CONAXAR, le da a una empresa privada, hace el trabajo que yo no puedo hacer y encima un trabajo ilegal. Y aparte de ese trabajo de cobrar canon, cobra 400.000 guaraníes a cada negocio y le da a la CONAXAR 80.000 guaraníes, un jornal mínimo, números más, números menos, 80.000 guaraníes. Y la empresa se queda con el resto. Partiendo de ese número, insisto, 25.000 máquinas, estamos hablando de que la empresa se embolsa como mínimo por mes $1 millón. $1 millón. Y ahí vos me dirás, ¿tiene atribución el municipio? El municipio no tiene atribución. ¿Por qué? Porque es la CONAXAR la que tiene que hacer. Es ilegal. Es ilegal. O sea, el municipio, por eso tengo acá el documento, que me parece muy interesante, el argumento jurídico de la Municipalidad de Asunción, ya ahora en la administración de Rodríguez, cuando ellos objetan porque le sacan la autonomía municipal. Correcto. En todo caso, el municipio debería hacer, pero no puede hacer el municipio porque no tiene herramienta legal para hacerlo. Sí puede hacerlo en locales que ellos habilitan para que funcionen como juegos de azar. No puede la municipalidad ir a cobrarle un canon a una despensa porque no está dentro de su ejido municipal, no les corresponde a los municipios. Y entonces, lo de la empresa iCrot, ¿de dónde sacaste ese número de 25.000 máquinas aproximadamente? Y bueno, esos números son, digamos que con los años de experiencia en el rubro, porque si bien es cierto, dejé de ser presidente hace aproximadamente o un poco más de 3 años, pero sigo conectado, conociendo un poco el mercado y analizando lo que está pasando, y siempre se manejó un número aproximado entre 20 y 25.000 máquinas, ¿verdad? Ni en Argentina, no sé si en otros países de ese tamaño puede haber semejante cantidad de máquinas. Eso es una ficción, Jorge.
No puede existir 150.000 máquinas. No sé cuál es la intención real de que en algunos medios figura por declaraciones de gente de la Conaxar y de la empresa iCloud que hay 150.000 Eso es máquinas. irreal, imposible. Eso es Y absolutamente ahí hace un imposible. paréntesis de vuelta, ya que estamos con los paréntesis. El señor con quien vamos a hablar enseguida, porque eso yo lo escuché en la comisión de Hacienda, en la audiencia de la semana pasada, Sí. cuando dice Rojas, cuando se infla el número o la cantidad de máquinas, cuando que en realidad podrían haber a lo sumo 25.000, en ningún caso puede haber 150.000, cuando vos inflas ese número, ahí es donde uno observa, y yo sé que vos entendés porque te especializaste también en eso, cómo funciona. No digo que esto lo sea, no lo estoy afirmando, ni mucho menos, pero sí es un elemento llamativo cuando Rojas en la Comisión de Hacienda del Senado desliza, y la senadora Esperanza Martínez, a quien escuché que maneja muy bien también este tema, la presunción de esquemas de lavado de dinero. Inflas ese número irreal, cuando que en realidad el número real es 25 o inflación 150, y ahí tenés un número ficticio y ahí va inyectando Y no sabemos ni si son 25.000. O a lo sea, mejor puede ser menos también, puede ser menos también. Acá lo importante es para que la gente entienda, Jorge, de que lo único que la Conaxar puede hacer de acuerdo a la ley de juego de azar es otorgar licencia de juegos. No puede otorgar un permiso para censar, no puede otorgar un permiso para catastrar. En lo que tenía que hacer la Conaxar, si tanto quería censar, es fortalecer el Registro Nacional de Operadores de Juego de Azar que existe. Existe porque yo sé muy bien, en mi gestión se creó ese registro, en donde se registraban todas las empresas con sus accionistas, con su cantidad de máquinas, su tipo de máquina. ¿Qué pasó, Jorge? Si bien es cierto, esta resolución se autorizó en el año 2020, en octubre del 2020, pero Sí. lo contaba el propio presidente de la Conaxar, que el proyecto presentado por la empresa privada llegó a la Conaxar un año antes. ¿Y qué quiere decir? Un año antes la Conaxar se dejó estar, se debilitó, dejó de otorgar los registros de operadores de juego de azar, dejó de hacer fiscalizaciones, creando un ambiente propicio para decir que no tienen posibilidades de controlar los juegos de azar. Nosotros salíamos a las calles, yo mismo encabezaba antes los procedimientos más peligrosos por lo menos, ¿verdad? Y los funcionarios salían 1 o 2 veces a la semana recorriendo distintas ciudades. Se debió fortalecer la institución, claro, en vez de debilitar y ceder atribuciones. funciones alegando la propia inoperancia. Yo puedo alegar y sé que caiga para después justificar darle esa atribución a una empresa Pero privada. el catastro y el censo finalmente es un servicio, y si tanto lo querían dar, tenían que hacer a través de la ley de contrataciones públicas, Claro. a través de la UOC del Ministerio de Hacienda, No a través de la comisión. no a través de la comisión, en un contrato Claro. otorgado en forma directa. Directa, así mismo. Sin análisis previo, todo, no se sabe todo qué mal por donde se experiencia lo mire. tenga. Todo. ¿Vos sabés lo que es, Jorge? Otorgarle a una empresa privada la posibilidad de realizar un censo, un catastro en todo país. ¿Qué experiencias tienen? ¿Lo han demostrado? No se lee en la resolución. Hay un informe de capacidad financiera, si tienen la capacidad tecnológica también, no hay un informe en la resolución. Hay asesores jurídicos en la CONAXAR, hay asesores jurídicos en la Abogacía del Tesoro que siempre dictaminan sobre temas de juego de azar y no hay rastro de la opinión de ellos. A la vuelta a la pausa, ¿quiénes están detrás de este negocio? Y voy a leer lo que dice el dictamen de la 25 de marzo de 2021. La Municipalidad de Asunción resuelve declarar la inaplicabilidad de la resolución de la CONAXAR por atentar contra el principio de la autonomía municipal. Consideran que no puede una resolución ajena al municipio disponer donde se habilitarán locales de juegos de azar bajo la falsa premisa de nueva modalidad. No El existe dictamen, nueva el modalidad. dictamen de la Municipalidad de Asunción es clarísimo sobre este tema. Yo creo que el presidente de la CONAXAR, José Ortiz se llama, ¿verdad? José Ortiz. El presidente de la CONAXAR, esto tiene que dejar sin efecto. Se comprometió Esto ante tiene la que Comisión dejar de sin Hacienda y efecto. Presupuesto a plantear la suspensión por lo menos de los efectos de la Tiene que resolución dejar ante sin el Pleno efecto. de la Comisión. Oh, a no ser que arrime, pues no se justifica tampoco ningún sustento técnico legal alguno. La ley marco, en todo caso que plantee modificar la ley marco que regula el funcionamiento de los juegos de azar. Si modificamos en todo caso la ley 1016
Pero igual atentamos contra el espíritu del funcionamiento de la ley de vuelta, no hay manera. Los principios que regulan los juegos de azar en todo el mundo dicen no a la participación de menores. Así categórico. Y cuando la CONAXAR destruye la política de Estado generado en pro a las máquinas, que dice todas las máquinas adentro de sala, como vos lo mencionabas, está en la ley macro, están en decretos, resoluciones y siempre las máquinas tienen que estar adentro de la sala. Pero ahora esta comisión resolvió sacar las máquinas de las salas y llevar a despensa, copetines, farmacia, por poco en guardería no se pueden poner también las máquinas hoy. ¿Será que, Marito, presidente, vos estás al tanto de qué están haciendo tus funcionarios? El presidente no se está perdido. Pues imagínate lo grave que es esto. Yo no sé si es un cambio de la política de Estado en la regulación de los juegos de azar. Debería saber el ministro de Hacienda, debería saber el ministro de el Hacienda, presidente de la República. Sí. Y estoy seguro que... Presidente Mario Abdo Benito, ¿usted está al tanto de lo que hizo el presidente de la CONAXAR en ceder atribuciones y derechos a una empresa particular? Que la empresa, yo digo, al final no tiene la culpa. La empresa tantea y la CONAXAR le otorga, ¿verdad? Tanteo libre le dieron, ¿verdad? Pero esto, yo no sé, yo supongo que el presidente debe estar al tanto de esto. Imagínate lo grave Pero que cómo le pintaron la película también es importante, Jorge. Seguramente le dijeron, vamos a evitar que los niños jueguen. Pero ¿qué hace la empresa? Eso? Si le está cobrando caro. Y yo tengo testimonio de gente que quiere regularizar su operación de máquinas y quiere meter sus máquinas en la sala. Y a veces no le permiten por A o B motivo. Recibieron la visita de los agentes de ICRO, en compañía de Policía Nacional inclusive. Pon un poco ese video con el audio que tenemos acá. ¿Cómo operan los de esta empresa y la policía, que tendría que estar combatiendo este negocio clandestino, va con la intención de apretarle a este señor para que pague su canon, ¿verdad? O a que certifique su máquina. A que se registre con ICRO. A que se registre. Pon un poco el video que te pasé, Cintia. Sí tenés, Cintia. A ver. Tranquilo, va. Tranquilo, va. ¿El local? Sí. Nosotros estamos hablando del tema de la máquina, cada moneda. Sí. Este es estudio de otra persona, ¿eh? De otra persona. ¿Le podemos dar una notificación para el dueño de la máquina si se puede? Sin problema. Hay tu dato que van a entrar la... Mi dato... Tuyo, o sea, si tenés el señor igual nomás. Uno nomás tener la... Uno nomás. Para que pueda regularizar la máquina. Sí, perfecto. Sin problema. A disposición de la empresa privada. A disposición de la empresa privada. ¿Cuánto como Estado uno le tiene que pedir a la Policía Nacional para que colabore en la lucha contra la clandestinidad? Y sin embargo vemos en cada ciudad está a disposición todo un batallón de delitos económicos para este tema. El objetivo es que estas máquinas pasen a censarse y a operar en nombre de ICRO. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. No hay manera de justificar eso. No se debe hacer. No te puede ir preso, pero en Ortiz tiene que ir preso. No se puede hacer esto. Acá está la ley marco es categórico. Después, obviamente, están las cuestiones sociales detrás, lo que voy a decir en los menores, que es gravísimo. Gravísimo. Que evidenció eso. ¿Cómo evitas que un menor juegue si le pones en un copetín, en un bar, en una chipería? ¿Cómo evitas en una despensa? El chico que va, y hay archivos de años pasados en donde el chico va a una despensa y ve la máquina y tira su moneda en vez del yogur, en vez del recreo del colegio. Tengo que hacer pausa. A la vuelta. ¿Quiénes están detrás de este negocio? Ya venimos. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Adquirirlo a unas mínimas cuotas, 189.000 guaraníes, en todas las sucursales del país o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Celex SA. Tenemos el informe ahora. ¿Quiénes están detrás de las empresas? ¿Quiénes están detrás de la empresa que hoy está recaudando este número estimativo alrededor de $1 millón por mes con la explotación ilegal de estas máquinas que están en las calles? Tenemos el informe.
Negocio de $1 millón. ¿Quiénes están detrás de la empresa que explotará negocio con máquinas chinas? La empresa ICROP Sociedad Anónima, beneficiada vía resolución por la CONAXAR para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con máquinas callejeras, es apuntada como una empresa de maletín. En el Senado advirtieron que la empresa podría servir como fachada para lavar dinero. ¿Quiénes están detrás de la empresa? De acuerdo a los datos recogidos por el equipo de la Caja Negra, la empresa ICROP Sociedad Anónima nace en el 2018. Entre sus directivos aparece Anderson Luis Lam Bosch, un joven de 30 años oriundo de Alto Paraná. También figura otro, identificado como Pedro Paulo da Silva Pedroso, supuesto aportante de la campaña presidencial de Colorado Añetete. Lo llamativo es que ninguno registra actividades comerciales conocidas en el país ni referente al rubro de los juegos de azar. La empresa como tal nace recién en el año 2018 tras la modificación de estatutos hasta denominarse ICROP Sociedad Anónima. Según su página web y los registros de inscripción, la sociedad se dedica a servicios informativos, data center y telecomunicaciones. En el esquema operativo de la empresa aparece un exfuncionario estatal, Cristian Vera, expresidente de la CONAXAR, y su hermano Ariel Vera, apuntado como supuesto brazo operativo de la empresa. La empresa presenta en octubre del 2019 una propuesta formal a la CONAXAR para regularizar y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la CONAXAR y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación. La empresa no registra domicilio conocido. Al menos la información declarada en su página web en la ciudad de Hernandarias no fue ubicada. También se menciona un local ubicado en el cuarto barrio de Luque, pero en el sitio no se observa ningún cartel que indique que se trate del local de la empresa. La misteriosa empresa tendría vínculos con políticos del sector de Colorado Añetete. Se menciona como padrinos políticos de la empresa a Óscar Cachito Salomón, actual presidente del Congreso, Juan Afara, ex vicepresidente de la República. La sospecha de que se trataría de una empresa de maletín fue expuesta durante una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, lugar donde fue discutida la decisión de la CONAXAR de delegar sus funciones y tercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas ilegales. En la reunión de la Comisión del Senado, presidida por la senadora Esperanza Martínez, se alertó de la posibilidad de que se trate de una empresa de maletín que apuntaría a registrar máquinas fantasma a fin de generar una fachada ideal para lavar dinero sucio. Para entender cómo es que esto se hizo un montaje en el cual se deja por un lado de hacer los registros, se autoriza lo irregular. Es como autorizar los autos MAU, ahora estamos autorizando las máquinas MAU. Las máquinas MAU que están a exposición de los niños, a exposición de los jóvenes, que está prohibido por ley y que tenemos que proteger. Nosotros ahora le estamos por una resolución, invadiendo la autonomía municipal, cobrando canon. Esta empresa es una tercerización, es una privatización, no está autorizado si no hay una ley para eso. Y quiero escucharle al Ministerio de Hacienda en la lucha contra la corrupción, ¿qué es lo que significa esto? No sé quién me va a poder dar las explicaciones correspondientes. Porque yo entiendo su buena intención, presidente, de que mejorar el control, todo. Pero usted está atropellando la ley. Usted está privatizando sin ley, está dándole el 75% de los ingresos que cobra esta empresa a la empresa y no a la institución. Invade la autonomía municipal y encima está haciendo procedimientos, allanamientos. Así como se plantea, tal vez pudiéramos estar ante la posibilidad de un esquema que permita lavado de dinero en el país. Hoy visto los titulares de la visita que tuvimos de Estados Unidos, y evidentemente hay mucha preocupación sobre el lavado de dinero, y bueno, creo que estamos en el camino de verificar o de analizar o de investigar de qué se trata esta situación bastante llamativa.
clara la postura de la senadora Esperanza Martínez. Esa es me parece que por ahí va. Ese es el contexto Ese es el en el cual hay contexto, que sí. analizar esta cuestión, Sí. ¿verdad? Porque acá se desdibujó, se contó una película equivocada al respecto, ¿verdad? Nunca se pudo tener máquinas en calle. Sí. Ahora el Estado cambió y se pueden tener por medio de la resolución 34 Sí. máquinas en diferentes lugares que no Lo- sean de juegos de azar, ¿verdad? Está Luis Mario Rojas, asesor técnico del Sindicato de Trabajadores de Bingos, Afines, etcétera. ¿Qué tal, Luis Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están, queridos compañeros? Bueno, acá estamos todos en la misma tratando de evitar que este negociado siga adelante, ¿no? ¿Qué es tu punto de vista vos como técnico de esto? ¿Qué es lo que decís brevemente? Porque después quiero ampliar contigo mañana en la radio, en otros capítulos de La Caja Negra, pero en resumen de esto es una aberración lo que hizo la Conaxar, Luis Mario. Sí, la verdad que yo lo que diría es, mira, todo bien con el sector privado, creo que a mí no me causa miedo el sector privado, a mí lo que me causa miedo es cuando se involucra, entre comillas, un sector privado que se subasta desde el Senado, porque es lo que está pasando, y ante la ausencia absoluta de la ley, como todos sabemos, lo único que podemos conocer de algo justo a nivel legal es lo que vemos en películas, porque en Paraguay no existe. Entonces no hay nadie que detenga o por lo menos que ralentice el abuso del interés de delincuentes. Estos no son personas que podamos decir son empresarios, estos son delincuentes con empresas de maletín en la cara de todo el mundo y una vez más arrodillados, y algunos de ellos todavía posteando cuestiones sobre la guerra del Chaco, y digo, pero ¿con qué cara, entendés? Entregan al país en bandeja a gente que sabe del negocio como yo sé del espacio, o sea, nada, ¿me entendés? Entonces, acá hay dos grandes ausentes y yo no voy a ir por la CONASAR, porque es la de menos. Es decir, acá hay una ausencia total de Estado y de los mecanismos que el Estado tiene previsto a nivel constitucional. No existe fiscalía honesta. A mí me han hablado fiscales y me han dado nombres, hasta grabaciones de personajes que han llamado, de ex autoridades importantes del Estado, y a la aparición una vez más detrás como elemento político de los Yacyretá Boys. ¿Ok? Entonces, acá hay un montón de grabaciones de gente que supongo que en algún momento se animarán a mostrarlas. Y bueno, hay gente metida de todos lados, pero incluso yo insisto, no se trata de nombres, se trata de la permeabilidad que tenemos. Y por un lado, hablamos de Gafilat y la ausencia absoluta de la CEPRELAT, porque la CEPRELAT no tiene idea de lo que es la resolución 258, pero no tiene la más mínima idea. O sea, no existe Estado. Están fundiendo lo que se hizo. Por ejemplo, te doy y no es porque esté el director, que lo aprecio mucho, del presidente de la CONASAR, sino que el último intento de conversar lo mejor para el sector, que se llamaron conversatorios, creo que se hicieron 4, no, ya no recuerdo, pero fue tipo 2017, ¿ok? Y en esa época ya se había resuelto el tema de menores de edad. En ese momento ya existía la tecnología para resolver eso, inclusive la ludopatía. Entonces, acá el poder absoluto de unos cuantos senadores y diputados y unos ex personajes de la política y actualmente grandes extorsionadores, inútiles y delincuentes, tienen arrodillado a un sector que tampoco es menos culpable. El problema no es, acá no hay ningún santo, y yo mucho menos, pero acá lo que se trata es de no de ser malos, sino de seguir siendo malos a pesar de que lo sabemos. Entonces se inició no quiero decir el gobierno anterior porque yo no soy cartista, pero digamos, se inició en ese, o sea, y hay que dar lo que hay que dar, y realmente se inició un buen trabajo. Éramos miembros de la CIBELAE, venían gente, autoridades internacionales, algo que nunca se vio en el sector de juegos de azar en el Paraguay. ¿Y sabes qué existe de eso? Nada, ni ruinas. Entonces, a todos los sectores que por fin parecería ser que se pusieron de acuerdo con el Estado de hacer algo serio y generar una industria, y gente que invirtió apostando a eso, no existe nada. Entonces, esta gente, sobre pretexto de menores de edad, olvidándose que existe tecnología y utilizan tecnología de abajo, entonces
realmente, una vez más, venden al país. Y da asco como luego se perpetúan a través de sus hijos, como si fuera que van a heredar o pretenden heredar sin ningún tipo de decencia ni ética de la más mínima naturaleza, a través, heredo, querido hijo mío, mi propiedad como rey y dueño de la vida de los pobres paraguayitos de tercera. Es nefasto y asqueroso. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Acá el tema más importante es que no se cumplen las resoluciones, que no burlamos de las resoluciones de Afilat. Está la 6208 que establece muy simple: tener trazabilidad de operaciones, identificar a los apostadores. En el artículo 13 es contundente y encima el contrato de iCrowd establece que ellos tienen que cumplir. Ni siquiera tienen oficial de cumplimiento, no tienen un manual de lavado de activos y financiación del terrorismo, no han presentado un solo informe de registro de operaciones negativas, no existe nada en las narices de la CEPRELAT, en las narices de su órgano natural de control y de regulación, que es la CONASAR. Nadie dice nada. Entonces, compañeros, yo reconduciría esto a lo siguiente: tomemos esto como algo anecdótico y vayamos a lo profundo, que es realmente lo que hay que cambiar. El absoluto desinterés de todos los organismos del Estado, sin excepción, de hacer cumplir la ley. Absolutamente. Luis Mario, vamos a seguir hablando. Interesantísimo este enfoque, tu punto de vista, y vamos a darle destaque y amplificar esto que estás mencionando. Gracias por este contacto, Luis Mario, muy amable. Gracias, un abrazo y saludos. Hasta luego, Luis Mario Rojas, asesor técnico del Sindicato de Trabajadores de Quinielas, Bingos y Afines. Categórico lo que dice él, ¿verdad? Muy contundente, muy contundente. Contundente. Hay unas cuestiones que lanzó ahí que no todo tiempo nomás para preguntarle, ¿verdad? Unas cuestiones así. Habló un poco de algunas cosas que habíamos hecho Sí. en mi gestión, ¿verdad? Y nosotros discutíamos con el sector privado en los famosos conversatorios de juego de azar. Sí. Hicimos 4, Jorge, para escucharle al sector privado cuáles son las tecnologías nuevas, cuáles son los nuevos juegos, cuál es la tendencia en el mundo entero. Trajimos gente del extranjero para que nos cuente sus experiencias, y como cuenta él, se acabó. Y ahora se generó todo un problema social con esto. Ahí tenés el problema social, tenés el problema Un imagen problema país. ético también. Y por el problema imagen país, Gafilat, esquema lavado de dinero, presuntamente, lo dijo la senadora también, presunción, ¿verdad? Sí. El que hay que investigar. Y lo otro, no tenemos copia del contrato. Tenemos Eso te copia iba a de la decir, porque resolución. yo busqué de vuelta hoy en la página web del Ministerio de Hacienda, donde hay un apartado de Conaxar. Contrato con Axar, iCrowd. No figura absolutamente nada. ¿Cómo no? Y no figura resoluciones varias en general, y menos esto. Hay gente que hizo consulta a través de la plataforma de información pública, ¿verdad? Y hay gente que va a seguir con este tema. A mí acá me enviaron un mensaje, me dice, esta resolución no se hizo en Conaxar, se hizo, parece que en un estudio jurídico. Peor todavía. Vamos a seguir con este tema. Esto que acabamos de exponer, por eso yo destaco esto, vamos al origen de esto. Esto no se tuvo que haber luego permitido con la concesión a esta empresa ahí. La empresa va a decir, no me dio la Conaxar. Ni a ellos ni a nadie. A nadie, Sí. a nadie. Esto no tiene que funcionar en la calle. Así No es. se discute. Aspectos Hay sociales, gente que quiere categóricos. trabajar, porque que son dueños de máquinas, Claro. ¿verdad? Y quieren trabajar pagándole a la municipalidad su canon y entrando a la sala. Esa es Por eso otra se están historia. manifestando. Ese es el camino El para camino, correcto. el camino para la formalización, en todo caso. Salir de la calle, ir a un salón, ¿verdad? Sí. Como dice la ley marco, pero no dando esta concesión a una empresa privada que cobra el canon y que el Estado En forma supuestamente monopólica. y que el argumento de la Conaxar es por lo menos estamos recaudando. No podés pues sobre la ilegalidad recaudar, en todo caso cambiar la ley. Y la ¿verdad? gente está dispuesta, Jorge, a hacer ese proceso de transformación. Sí. De donde están, van a entrar a la sala, pero quieren trabajar con el municipio. No Con el- quieren una empresa intermediaria que le extorsione y que le saque el 70% Y ahora, de lo que si el tiene que dar el municipio Estado. no transfiere, ese es otro capítulo. Es un Ahí problema institucional. Es un problema institucional que la CONAXAR debe ajustar resortes para que el municipio le transfiera. Porque el municipio hoy no tiene, Argumentan no- con su propia inoperancia. el municipio hoy no tiene atribución sobre este juego clandestino. Y es clandestino. No tiene Lo que atribución. tiene que hacer es luchar el Estado en conjunto para erradicar eso. Y los que no se acomoden a esto se van a quedar fuera. Todas aquellas personas que son dueños de máquinas tienen que entrar a la sala. Al que me pregunta yo le digo eso. Así mismo.
Así como los Categórico. importadores, los ensambladores, los fabricantes, todos tienen que ayornarse a las normas legales que rigen. Hay mucha gente, Jorge, que trabaja en esto y paga sus impuestos, Claro. ¿verdad? Y se tejiversa la información. Y en homenaje a todos aquellos que hacen bien su trabajo y que contribuyen a las arcas del Estado, es que hay que combatir esto que está mal de punta a pértigo. Es inconstitucional, es ilegal, viola el principio de legalidad y es poco Y lo ético otro, facilitar las lo máquinas otro para que los te, que te niños. dice Ortiz, sí, pero por lo menos estamos recaudando 80.000 guaraníes Y por recaudar máquina sobre lo ilegal. sobre lo ilegal y encima otra vez el resto lleva, con una manera de legalizar, lleva la empresa privada, ¿cuánto está llevando? ¿Y quién dijo que esta empresa estaba calificada para eso? Nadie. Nadie. Bueno, gracias Javier. Gracias, A doctor. vos, Jorge, Muy cuando amable, quieras. muy amable. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada, para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora, calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran ¿dónde? En Barcos y Rodados. Cambiamos de tema. La semana pasada estábamos hablando en Radio 1 sobre esto que nos llamó la atención, el apuro por parte del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Dins, en definir, en hacer la apertura de ofertas para la mega licitación, para la construcción del puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño. 534.000 millones de guaraníes, se le suma el 20%, redondeamos. Estamos hablando de una obra de 100 millones de dólares, financiados con recursos de la Itaipú Binacional. En abril de este año, el presidente de la República dijo, vamos a parar esta obra, que todavía no se adjudicó, que todavía no se licitó, redireccionar esa plata de Itaipú al Ministerio de Salud. El domingo en Caracruz estaba Julio Borba ya contándonos que están desesperados porque se van a quedar sin recursos en salud para hacer frente a esta pandemia. ¿Por qué la insistencia de Arnoldo Dins en definir esta licitación? ¿Qué hay detrás de esto? Y hay cuestiones objetivas. Por ejemplo, se hicieron más de 150 consultas al pliego de bases y condiciones. Y el pliego de bases y condiciones originalmente tenía un artículo que llamaba poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque como es una obra Paraguay-Brasil, la empresa esta es una licitación binacional, Paraguay-Brasil, la empresa que tiene que ser adjudicada tiene que hacer un consorcio, empresa paraguaya, empresa brasileña. La empresa brasileña tiene que, decía el pliego de bases y condiciones, tenía que tener experiencia en la construcción de un puente atirantado en la República Federativa del Brasil. Es decir, si la empresa brasileña tenía experiencia en la construcción de un puente atirantado en nuestro país no servía. Y eso llamaba la atención. ¿Por qué? Porque había dos empresas, una en realidad en particular, que reunía esa especificación técnica requerida por el pliego de bases y condiciones, lo que motivó la presentación de protestas por varias empresas nacionales ante la presunta posibilidad de que esa licitación esté direccionada para beneficiar a una empresa brasileña en particular y a dos empresas constructoras a nivel local. Veamos el informe. MOPC apura licitación de puente con Brasil. Fuerte tufo a maniobra para beneficiar a dos empresas. Con el aval del presidente Mario Abdo Benítez, el Ministerio de Obras Públicas pisó el acelerador para la licitación del futuro puente bioceánico que unirá Carmelo Peralta de Paraguay y Puerto Murtiño de Brasil, pese a carecer de una fuente de financiamiento.
El apuro en sí mismo ya resulta muy sospechoso y se agrava ante el posible direccionamiento que se estaría haciendo hacia ciertas empresas que actualmente se encargan de la ruta bioceánica. Así, Arnoldo Vince está a punto de concretar nuevamente una mega licitación presuntamente direccionada. El 30 de junio pasado, el MOPC sorprendió al reactivar la convocatoria para el llamado número 15/2021, correspondiente a la licitación pública nacional de firmas constructoras domiciliadas en la República del Paraguay y en la República Federativa del Brasil, para la construcción de un puente carretero internacional sobre el río Paraguay, entre las ciudades de Caramelo Peralta en Alto Paraguay y Porto Murtinho en Mato Grosso do Sul. Se trata de la tercera unión física con el Brasil, luego del Puente de la Amistad entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, y el Puente de la Integración Presidente Franco Foz de Iguazú, que actualmente está en construcción. Este anuncio se dio luego de que a inicios del año el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, postergara esta millonaria licitación hasta la mitad del año, a raíz de las presiones al gobierno para que redireccione sus recursos a la compra de insumos COVID. En mayo pasado, cuando las aguas se calmaron un poco más, el mandatario informó que de vuelta se iba a avanzar en el proceso licitatorio y aclaró que recién superada la pandemia iba a trabajarse en la financiación de la obra, que tiene un monto estimado de 534.000 millones de guaraníes. Desde ese momento comenzaron las llamativas situaciones, como la exigencia a que la empresa brasileña que decidiera participar en consorcio con una firma paraguaya tenga entre sus trabajos previos la construcción de un puente de similares características en el territorio brasileño, siendo que existen alrededor de 5 puentes de esa magnitud en el vecino país, y la mayoría han sido construidos por la constructora Queiroz Galmao Sociedad Anónima, la cual puja en esta licitación en consorcio con la firma paraguaya 8A Sociedad Anónima. Ambas empresas ya se encargan de la construcción de la ruta bioceánica en la ciudad de Caramelo Peralta, Alto Paraguay. También hay que recordar que a principios del año pasado, la Contraloría General de Brasil declaró al grupo Queiroz Galmao como no idóneo para suscribir contratos públicos con el gobierno brasileño por su implicación en actos de corrupción. Las grandes empresas brasileñas que construyeron en el mundo entero obras similares a la que se desea hacer en Caramelo Peralta cuestionaron que la medida impuesta inicialmente carecía de sentido técnico y, tras muchas protestas e insistencia, a tan solo unos días de la presentación de la oferta, el MOPC decidió modificar y cambiar ese polémico punto. Este cambio a última hora dejó sin tiempo a las empresas a poder prever y planificar una oferta acorde a la magnitud del proyecto. Lo llamativo es que el ministerio recibió una gran cantidad de pedidos de prórroga, pero no dio lugar. Resulta hasta incomprensible que la adenda no incluya un tiempo considerable para que más empresas se presenten. Las constructoras que desean licitar en igualdad de condiciones que las aparentemente elegidas a dedo por el MOPC reclamaron que no se haya ampliado el plazo de oferta, lo cual hace sospechar que pudo haber un aparente arreglo previo con ciertas empresas. De acuerdo a una nota a la cual accedió el equipo de la Caja Negra, una de estas firmas reclamó el llamativo actuar de la cartera administrada por el teólogo, refiriéndose al ministro de Obras, Arnoldo Vince. Una de las empresas que hizo su correspondiente protesta fue Benito Rollo e Hijos Sociedad Anónima, la cual también quiere participar de la licitación. Al respecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hizo lugar a la impugnación, pero no así al pedido de prórroga. En su resolución solo recomendó al Ministerio de Obras Públicas prorrogar el proceso licitatorio. De esta manera, la institución se lavó las manos y tiró la pelota al ministerio a cargo de Vince, donde justamente se habría gestado el aparente direccionamiento de esta mega obra. Existe mucha molestia entre las empresas por las formas en que se estarían operando a puertas cerradas, pero de manera muy alevosa. Al primero implementar limitaciones y cambiarlas a días de la presentación de las ofertas, impidiendo a las firmas interesadas preparar una oferta para un puente de tal magnitud. A todo esto se suma que aún no se cuenta con el financiamiento y recién se prevé contarlo a finales de la pandemia. Por ello, ¿por qué la premura para hacer esta licitación? ¿La obra ya tiene un dueño elegido a dedo por el MOPC?
El gobierno de Mario Abdo alega que su mayor legado será el fortalecimiento del sistema sanitario, pero siempre destaca sus kilómetros asfaltados, por lo que al parecer, en vez de conmoverse por las muertes de los compatriotas a causa del COVID-19, lo que en realidad movería al mandatario es la búsqueda de placas de recordación de inauguraciones de obra de infraestructura. Mientras Marito da vía libre a su ministro Arnoldo Vins, al parecer los direccionamientos siguen a la orden del día en obras públicas. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Le agradezco al señor Pablo Herken, él se despierta muy temprano en su programa de radio, pero está ahora dispuesto, como siempre, muy gentil él para atendernos. Pablo Herken, ¿cómo le va? Buenas noches. Jorge, es un poco tarde para mí, pero tu programa es un programón. Ahora creo que la invitación que me hiciste ya no sirve porque el material es excelente. Está demasiado clara la película, ¿sí? Sí. Creo que hay un apuro, aunque sea por presentar una licitación bastante dirigida en términos de sospechas que se dan. Yo también he tenido llamadas de empresarios del sector que claramente te dicen, acá hubo algo que beneficia directamente a grupos que están vinculados con el presidente de la República, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones no hace otra cosa que obedecer lo que el presidente le impone, a la luz de que va a ser el candidato presidencial del movimiento del presidente el próximo año. Entonces, yo creo que hay un apuro por siquiera mostrar, porque está pendiente el tema del financiamiento, como se menciona ahí. El 14 de abril, recuerdo muy bien, Sí. el presidente de la República dijo, se para esto y 30 millones de dólares se redirige a salud. Entiendo que esos 30 millones de dólares realmente se redirigieron a salud, ¿sí? Entonces, no existe disponibilidad de recursos y esa supuesta idea de un financiamiento después de la pandemia. ¿Qué significa después de la pandemia? ¿Quién tiene la seguridad de que a fin de año nosotros vamos a estar en una situación muy favorable o será el próximo año? Entonces, creo ahí, por lo que mencionaste, que las evidencias son muy concretas. El tercer punto que me parece también muy claro es que hay como una sensación del presidente de la República o en el presidente de la República de mantener esa línea, pero que viene bien trazada desde el principio de su gestión, ¿sí? Yo voy a ser el reconstructor, voy a construir más rutas, más puentes que Stroessner mismo, ¿sí? Y si hay que endeudarse para eso, lo voy a hacer. Sigue primando ese criterio. Para él no es prioridad el tema de la salud. Para él no es prioridad el tema de que teníamos 3.500 muertos en mediados de marzo aproximadamente. Ahora estamos arriba de 13.000 y sumando. Para él eso no es importante. Esos números como que no cuentan. Cuando uno lo escucha hablar, es como un pingüino congelado. Las palabras que le salen son palabras frías, sin sentimiento, sin emoción, sin abrazar a su gente en el dolor y sin dar instrucciones precisas, Jorge, de salud en primer lugar. No quiero escuchar ninguna información de que falta algo. No, al que le falta algo o lo que falta, quiero que el responsable, la cabeza de ese responsable ruede, ¿sí? Para que la gente tenga la sensación de que, por fin, o sea, por fin nos ve llorar, por fin nos ve sufrir, por fin nos ve endeudarnos, por fin nos ve desprendernos de nuestras propiedades, por fin nos ve mal y de alguna manera ahora va a priorizar, va a poner en primer lugar.
Lo que me preocupa, Sí. y esto es lo último que te puedo manifestar, Jorge, es, pero de alguna manera está blindado esto, pero cuidado con los blindajes que este gobierno establece. Nosotros estamos teniendo buenísima recaudación de impuestos, buenísima recaudación de impuestos. En este momento, en el primer semestre de este año, hemos recaudado casi 450 millones de dólares más que en el primer semestre del año pasado. Y yo he venido insistiendo y hablando incluso con autoridades en el sentido de, por Dios, ese dinero destínenlo a salud. Por favor, háganlo inmediatamente, porque ese es un dinero que está en la caja del gobierno. Que no falte nada, que vengan las vacunas. No quiero que se desvíe ese recurso y pedí, hagan una suerte de muralla de contención, digamos, porque por detrás me preocupa esto de vuelta, que por ahí salga un artilugio y diga, miren, hay obras que no pueden parar y que tienen que seguir, y ya es el segundo semestre, yo necesito construir obras porque ese es mi legado, te diría, ¿entendés? Claro. Entonces, por eso usé esa expresión en un artículo, un título, donde decía, más puente igual a más muertos, que para mí es la concepción que se tiene. O sea, no me interesan los muertos, me interesan los puentes. Y no va a faltar un gobierno más adelante que en cada una de estas obras grandes o relativamente grandes del presidente de la República ponga placas con el nombre de todas las víctimas del COVID, ¿sí? Claro. Como una manera a manifestar, nunca poner en segundo lugar el derecho a la vida, que es lo primordial y lo fundamental. Absolutamente. Te juro que si a mí me cabiera la oportunidad, eso haría como una manera de decirle a mis nietos, digamos, miren, esto no se hace, ¿eh? Esto no se hace. Vean esta lista, no sé a cuánto va a ascender finalmente. Claro. Esto tuvo como costo, tuvo como factor causante en gran parte el hecho de que al gobierno le importó más el cemento que la vacuna, la medicina, etcétera, etcétera. Pablo, esta es mi visión, sí, Jorge. Sí, estoy 100% de acuerdo con esto que decís, por eso me pareció importante y te agradezco un montón que lo hayas dicho de vuelta y compartido con nosotros tu lectura sobre esto, y te agradezco muchísimo, Pablo. Lastimosamente se me fue el tiempo, vamos a seguir charlando y agradezco siempre tu gentileza para con nosotros, muy amable. Un abrazo, hermano, y éxito, te agradezco Gracias. mucho, gracias. Pablo Herken, periodista, analista económico. Última pausa, cortita la pausa, venimos enseguida. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Adquirilo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país o a través de su página web en www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Bueno, nosotros nos vamos. Temas pendientes tenemos. IPS, Administración Vicente Bataglia, intenciones de pagarle al clan Ferreira, Eurotex, 20.000 millones de guaraníes. Eso lo vamos a desarrollar mañana en Radio 1 a partir de las 7:30. Vamos a hacerle seguimiento a este tema de Conaxar y este escándalo del presidente de Conaxar con su comisión de cederle estas atribuciones a una empresa privada que recauda en promedio $1 millón. Y también de esto último que tiene que ver con esta mega licitación, $100 millones que hay detrás, porque el apuro de Arnoldo Dins para concretar esta licitación. Nos vamos con esto, ya viene Gustavo Recalde, hoy con el exministro de Hacienda, tema político, tema económico, Santiago Peña. No se muevan de Unicanal. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.